No me considero un hombre especial, solo alguien que valora el silencio. Vivo en Vitoria-Gasteiz, una ciudad con un equilibrio extraño. Lo suficientemente vibrante para no sentirte en el desierto, pero con esa calma alavesa que los pueblos de las películas envidiarían. Me gano la vida en una pequeña gestoría contable del centro, donde mis días se pierden entre asientos contables y facturas de pymes locales. Mi rutina es un bucle. Picar datos, cuadrar el IVA, revisar balances y vuelta a empezar. A ojos de cualquiera, mi existencia es gris y monótona, pero yo siempre he encontrado consuelo en esa estabilidad. Me gusta saber que el suelo que piso mañana será igual de firme que el de hoy. Sin sobresaltos, sin riesgos innecesarios. Sin embargo, a veces, cuando camino por las calles arboladas de mi ciudad, siento un vacío punzante. Vitoria es acogedora, con sus cafeterías de toda la vida y vecinos que te saludan con un leve gesto de cabeza, pero también tiene esa frialdad de las capitales que sueñan con ser metrópolis modernas. Vivo de alquiler en un piso minúsculo en Sabalgana. Apenas hay sitio para mi cama, un escritorio y unas estanterías donde acumulo libros de derecho fiscal que no he vuelto a hojear desde la carrera. Llevo una vida austera no por tacañería, sino porque siempre tuve la intuición de que algún día necesitaría mis ahorros para algo importante. El problema es que nunca imaginé que ese algo sería mi propia perdición. Mi familia no tiene nada que ver con los anuncios de felicidad impostada que ves en la tele. Mi padre, Ricardo, es un tipo imponente con una voz atronadora que parece ocupar toda la habitación. Trabaja en el sector inmobiliario, pero no es de esos agentes con traje de diseño y oficina en la Gran Vía. Es el tipo de comercial de la vieja escuela que te vendería una chabola con humedades en la periferia como si fuera un ático de lujo, todo con un apretón de manos que te deja los dedos temblando. Mi madre, Carmen, es el cerebro de la operación. Aguda, observadora y con una habilidad casi aterradora para manipular las situaciones a su favor. Ella no sale de casa a negociar, pero sospecho que gestiona el hogar con mucha más mano de hierro de la que mi padre pone en sus ventas. Y luego está Javi, mi hermano pequeño. Nació con esa estrella que a mí me negaron. Es guapo, carismático y tiene esa sonrisa que hace que hasta el más escéptico le confíe las llaves de su casa. Se dedica a algo relacionado con el marketing digital y las criptomonedas. Cada vez que intento entender qué hace exactamente, me suelta un: déjalo, Diego, no te calientes la cabeza con esto, que es para gente que sabe arriesgar. Mis padres no solo lo quieren, lo idolatran. Para ellos, Javi es el orgullo, la ambición personificada. Yo solo soy esa sombra funcional que siempre está ahí, el hijo responsable al que se puede ignorar porque no da problemas. Crecí escuchando las comparaciones constantes. Diego, fíjate en tu hermano, solía decir mi padre mientras brindaba con un Rioja frente a él sí sabe ver las oportunidades, no como tú, que te vas a jubilar pegado a ese Excel. Mi madre era más sutil, pero sus suspiros al hablar de mi trabajo me dolían más que cualquier grito. Hijo, tendrías que ser un poco más ambicioso, como Javi. Él se atreve a soñar. Yo solo bajaba la cabeza, ponía una sonrisa forzada y me decía que solo querían lo mejor para mí. Pero sus palabras eran como pequeños cortes de papel. Finos, pero constantes. Nunca fui el alma de la fiesta. Mientras Javi conquistaba a media calle cuchillería con un par de chistes, yo me quedaba en un rincón, siendo el contable torpe y callado. Incluso dejé escapar a Mónica, una compañera de la universidad con la que compartí 1000 cafés y horas de estudio. Tenía una sonrisa que me desarmaba, pero siempre me frenaba el mismo pensamiento. ¿Qué le vas a ofrecer tú? ¿Una vida ordinaria en un piso de Sabalgana? Así que, fiel a mi estilo, no hice nada. Dejé pasar el tren, como tantos otros. Todo cambió un viernes de otoño. El aire de Álava empezaba a morder y las hojas de la avenida de Gasteiz se teñían de ese dorado sucio tan característico.
Salí de la oficina y me detuve en una cafetería a pedir un café solo y un bocadillo de tortilla. Estaba en mi rincón habitual, escuchando un podcast sobre gestión patrimonial, cuando mi madre llamó. Su voz no tenía ese tono sarcástico de siempre, sonaba urgente, casi vulnerable. Diego, ven a Armentia ahora mismo. Tenemos que hablar de algo importante. Llegué al chalet familiar en el barrio de Armentia, una zona de casas unifamiliares donde el estatus se mide por el césped. Al entrar, el olor a carne asada inundaba el recibidor. Oí la risa de Javi desde el comedor, estaba en medio de una de sus anécdotas exageradas. Me quité los zapatos en la entrada, sintiéndome, como siempre, un extraño en mi propia casa. Al entrar al salón, mi padre presidía la mesa con una copa de tinto. Diego, siéntate, dijo mi madre mientras me servía un poco de ternera asada que apenas probé. Mi padre dejó la copa y me miró con una seriedad inusual. Hijo, nos estamos haciendo mayores. Queremos que la familia esté unida de verdad. Hemos visto una casa espectacular en las afueras, con terreno, espacio para todos. Pero necesitamos un último empujón financiero. El corazón me dio un vuelco. La casa cuesta 600.000 euros, continuó él sin parpadear. Nosotros ponemos 350.000, pero si tú aportas los 250.000 que tienes ahorrados, podremos comprarla. Estará a mi nombre por un tema de gestión, pero será el patrimonio de todos. Viviremos juntos, como una familia de verdad. Javi se encogió de hombros, sin soltar el móvil. Venga, hermano, es una inversión segura. Estaremos todos allí, será la leche. En ese momento, mi juicio profesional de contable se vio nublado por un hambre vieja. La de ser aceptado. Quise creer que me necesitaban, que por fin era una pieza clave en el tablero familiar. Accedí. Entregué los ahorros de 10 años de privaciones, de vacaciones no disfrutadas y de una austeridad casi extrema. Era mi red de seguridad, pero se la entregué con la esperanza de comprar, por fin, un lugar en su mesa. Un mes después de la transferencia, empaqueté mi vida en el Seat León y conduje hacia la nueva propiedad. Era una villa imponente. 3 plantas, fachada de piedra y un jardín que parecía un parque. Cuando llamé a la puerta, me recibió el frío. Mi madre abrió, pero su cara no reflejaba alegría, sino una extraña incomodidad. ¿Qué haces aquí con esas maletas, Diego?, preguntó. Me quedé helado. He venido a vivir aquí, como acordamos. Mi padre apareció detrás de ella, con una mirada gélida que nunca le había visto. Te equivocas, Diego. Esta es nuestra casa. Tú ayudaste a la familia, como es tu obligación, pero eso no te da derecho a mudarte aquí sin avisar. No hay sitio para ti. El mundo se detuvo. Pero si os he dado todo mi dinero, grité, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. No lo compliques, hijo, sentenció mi madre con una calma aterradora, ya eres mayorcito para buscarte la vida. Ahora vete antes de que tengamos que llamar a la Erchaincha. Cerraron la puerta. Me quedé solo frente a una valla blanca que yo mismo había pagado, con la lluvia de Vitoria empezando a calarme los huesos y la comprensión brutal de que, para mi propia sangre, yo no era más que un cajero automático que acababa de quedarse sin fondos. Los días que siguieron pasaron como en una neblina de gasoil y frío. Mi vida se redujo a las 4 puertas de mi viejo Seat León, aparcado de forma discreta cerca del Parque de la Florida. Durante el día, cumplía mecánicamente con mi jornada en la oficina. Tecleaba asientos contables, cuadraba facturas y respondía correos electrónicos que habían perdido todo sentido para mí. Me movía como un autómata. Mis compañeros notaron el cambio. Mónica, la chica de la que estuve enamorado en silencio, se acercó una tarde a mi mesa. Diego, ¿estás bien? Tienes una cara. Pareces agotado, me dijo con una preocupación genuina. Solo pude esbozar una sonrisa forzada. Estoy bien, de verdad.
Solo una mala racha con el insomnio. Pero nada estaba bien. No tenía casa, no tenía ahorros y, lo que era peor, se me había roto el cristal de la confianza. Por las noches, me ovillaba en el asiento trasero del coche, envuelto en una manta que apestaba a humedad, escuchando el viento del norte silbar contra los cristales. En la oscuridad, las caras de mi familia se proyectaban en el parabrisas. La mirada de acero de mi padre, la voz gélida de mi madre y la sonrisa cínica de Javi, que seguía actuando como si yo no existiera. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo habían convertido a su propio hijo en un indigente en su propia ciudad? Una mañana, mientras intentaba digerir una barrita energética rancia sentado en el asiento del conductor, un golpe seco en la ventanilla me dio un vuelco al corazón. Al subir la vista, vi a un hombre de unos 60 años, de pelo canoso cortado a cepillo y un traje gris algo desgastado pero impecable. Sus ojos eran como dos cuchillos que diseccionaban mi miseria. Bajé el cristal con cautela, con la mano lista en el contacto. Diego Moreno, preguntó con una voz profunda, de esas que no admiten réplica. ¿Quién es usted?, respondí a la defensiva. Me llamo Roberto Klein. Soy investigador privado, dijo, extendiéndome una tarjeta de cartón grueso donde se leía. Servicios de investigación Klein. Hay alguien que quiere conocerte. Dicen que es urgente. Miré la tarjeta como si fuera un acertijo. ¿Quién? ¿Y por qué ahora? Klein se encogió de hombros con una parquedad muy vasca. No tengo los detalles. Me han pagado para encontrarte y llevarte con ellos. Están en Jaca, en el Pirineo aragonés. Si quieres, te llevo yo mismo. Si no, informaré de que has declinado la oferta. Jaca. Estaba a casi 3 horas de Vitoria. No tenía ninguna razón para confiar en un desconocido, pero miré a mi alrededor. El coche desordenado, los envoltorios de comida y mi dignidad por los suelos. No me quedaba nada que perder, salvo el orgullo que ya me habían arrebatado. Está bien, dije. Iré. El viaje fue un trayecto silencioso por la autovía hacia Navarra y luego hacia las montañas. Seguí el todoterreno negro de Klein bajo un cielo plomizo. Atravesamos bosques de pinos y desfiladeros hasta que las cumbres nevadas del Pirineo empezaron a recortarse en el horizonte. Mi mente era un hervidero. ¿Quién se tomaba la molestia de contratar a un detective? ¿Mis padres? Imposible, ellos ya habían obtenido lo que querían. Llegamos a las afueras de Jaca al anochecer. Klein no se detuvo en el centro, sino que me guió por pistas de tierra flanqueadas por muretes de piedra seca y praderas solitarias. Finalmente, nos detuvimos ante un gran portalón de hierro forjado. En el pilar de la entrada, una placa de cerámica pintada a mano rezaba: Torre de los Sauces. Klein me hizo una seña. Entra. Te están esperando. Mi parte del trato termina aquí. Dio media vuelta y su coche desapareció en la penumbra, dejándome solo frente a la entrada. Empujé la reja, que chirrió con un lamento metálico. El camino de grava estaba flanqueado por pinos altísimos que embalsamaban el aire con olor a resina. Al fondo, vi una imponente casona de piedra y madera, con una luz cálida filtrándose por los ventanales y el humo de la chimenea subiendo perezosamente hacia el cielo estrellado. Cuando me acerqué, la puerta principal de madera noble se abrió. Una mujer mayor salió al porche, tenía el cabello plateado recogido en una trenza impecable y unos ojos de un azul tan brillante que parecían iluminar la noche. Vestía un jersey de lana gordo y unos vaqueros desgastados. Me miró con una intensidad que me hizo flaquear las piernas. Diego, dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. Sí, respondí con un hilo de voz. ¿Quién es usted? Ella sonrió con una mezcla de alegría y una tristeza infinita. Soy Elena, tu abuela. Hizo una pausa larga, como si estuviera recuperando el tiempo perdido en un solo vistazo. Y esta es tu casa, hijo,
si tú la quieres. Me quedé petrificado. Mi padre siempre me había dicho que sus padres murieron cuando yo era un bebé. No había fotos, ni tumbas que visitar, ni historias. Nada. Pero. Mi padre dijo que habíais muerto, tartamudeé, sintiendo que la realidad se desmoronaba bajo mis pies. En ese momento, un hombre apareció detrás de ella. Era alto y enjuto, con el rostro surcado de arrugas como el lecho de un río seco, pero con una presencia imponente. Se apoyaba en un bastón de madera de olivo. Diego, dijo con voz firme. Soy Valerio, tu abuelo. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. La casa era un refugio contra el mundo. No era ostentosa, pero desprendía una calidez que yo nunca había sentido en el chalet de Armentia. Había estanterías repletas de libros, cuadros de paisajes pirenaicos y un aroma reconfortante a guiso de leña y hogar. Me sentaron a la mesa del comedor, una pieza de roble macizo que parecía haber visto pasar generaciones. Elena me sirvió un plato generoso de ternasco estofado y me puso delante una hogaza de pan de pueblo. ¿Por qué?, pregunté antes de probar bocado. ¿Por qué me habéis buscado ahora? Mi padre nos mintió a todos. Nos borró de vuestra vida. Elena me acarició la mano, su piel era suave y cálida. Diego, querido, lo sentimos tanto. Tu abuelo y yo te hemos buscado durante décadas, pero Ricardo cambió de identidad fiscal, de ciudad, de vida. Cortó todo vínculo con nosotros hace más de 25 años. Valerio se aclaró la garganta, con los ojos ensombrecidos por el recuerdo. Diego, tu padre fue una vez el hijo al que más quisimos. Pero la codicia le pudrió el juicio. Cuando vivíamos en Vitoria, hace un cuarto de siglo, nos engañó. Nos dijo que necesitaba capital para un gran proyecto urbanístico, algo que aseguraría nuestra jubilación y tu futuro. Confiamos. Le entregamos los ahorros de toda una vida, casi 400.000 euros, y firmamos la venta de nuestra casa familiar para avalarlo. Un día, simplemente, desapareció. Se llevó el dinero y nos dejó en la calle. Lo perdimos todo. Me quedé helado. La historia se repetía de forma casi idéntica. Los 250.000 euros que yo había dado no eran un error, eran el modus operandi de un depredador que cazaba a su propia sangre. Mi padre era un estafador profesional, y su víctima favorita era su propia familia. ¿Y por qué me habéis traído aquí ahora?, pregunté con la voz quebrada por la rabia. Valerio sonrió con una sabiduría amarga. Porque nunca dejamos de rastrearle. Klein lleva años vigilando sus pasos en la sombra. Cuando supimos que te había hecho lo mismo a ti, decidí que era el momento de intervenir. No podíamos permitir que te hundiera como nos hundió a nosotros. Elena apretó mi mano con fuerza. Quédate, Diego. No tienes que volver a esa ciudad. Esta finca es legalmente nuestra, de una herencia posterior que tu padre no pudo tocar. Aquí tienes un hogar, y aquí es donde vas a aprender a levantarte. Miré a sus ojos y vi una sinceridad que nunca existió en las sonrisas de plástico de mi madre o en los apretones de manos de mi padre. Sin embargo, en mi pecho, la tristeza se estaba transformando en algo más denso y oscuro. Una chispa de fuego que empezó a arder con fuerza. Rabia hacia mis padres, hacia el consentimiento silencioso de Javi y hacia mi propia ingenuidad. Me quedaré, afirmé, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Pero quiero justicia. Quiero que paguen por lo que han hecho. Valerio asintió lentamente. La tendrás, Diego. Pero primero, descansa. Mañana empezaremos a trabajar. Has perdido mucho, pero eres contable. Y te vamos a enseñar a pasarles la factura definitiva. Esa noche, en una cama con sábanas que olían a lavanda, escuchando el silencio absoluto de las montañas, no pude dormir de inmediato. Mi cerebro, acostumbrado a los números y a los balances, empezó a trazar líneas invisibles.
Pensé en la casa de Armentia, en las cuentas de la inmobiliaria de mi padre y en el estilo de vida de Javi. A la mañana siguiente, el sol de la montaña entraba a raudales por la ventana. Bajé a la cocina y encontré a Valerio revisando unos documentos con sus gafas de lectura. Elena me puso un café humeante y una tostada de pan con aceite de oliva. ¿Estás listo, Diego?, me preguntó mi abuelo sin levantar la vista del papel. ¿Listo para qué? Él levantó la mirada y, por primera vez, vi un destello de astucia depredadora en sus ojos, una que superaba por mucho a la de mi padre. Para tu verdadera formación. Vamos a recuperar lo que te pertenece, céntimo a céntimo. Vamos a auditar la vida de Ricardo Moreno. Asentí. El contable gris de Vitoria había muerto en el asiento trasero de un Seat León. En su lugar, alguien mucho más peligroso estaba empezando a despertar. Estoy listo. Los meses siguientes en Jaca fueron una auténtica revelación. Mi abuelo Valerio no solo era un hombre de campo con la piel curtida por el cierzo, resultó ser un mentor implacable, un estratega que manejaba los tiempos con la paciencia de un cazador. Pasábamos las mañanas en su despacho, una estancia con olor a papel viejo y cera, rodeados de mapas catastrales y libros de contabilidad que databan de décadas atrás. Diego, me decía a menudo, golpeando el suelo con su bastón de olivo para enfatizar sus palabras, un contable ve los números, pero un hombre de negocios ve las voluntades que hay detrás de ellos. Tu padre solo veía el dinero de los demás porque era incapaz de crear nada propio. Tú vas a aprender a construir sobre roca, no sobre arena. Valerio me enseñó los entresijos de la inversión en el sector primario y la gestión de viñedos en la zona de La Rioja Alavesa, donde aún conservaba contactos. Pero lo más valioso fue que me devolvió la fe en mis propios instintos, esa capacidad de análisis que mi padre había anulado a base de comparaciones humillantes. Mientras tanto, la abuela Elena me recordaba, entre platos de migas y charlas al calor de la lumbre, que el honor no se compra con una hipoteca, sino que se lleva puesto. Sin embargo, la paz se rompió una tarde de invierno. Entre el correo de la finca, apareció un sobre de papel verjurado con un relieve dorado que me hizo sentir un escalofrío. Inauguración de la nueva sede de Moreno y Asociados en Vitoria-Gasteiz. Mi padre y Javi estaban expandiendo su imperio inmobiliario. Y lo estaban haciendo con los 250.000 euros que me habían arrebatado. Estaban usando mis años de privaciones para comprar voluntades y estrenar oficinas de diseño. Sentí que la sangre me hervía, una rabia fría que pedía orden. Valerio, que me observaba desde su orejero de cuero, simplemente sentenció. Ha llegado el momento de cuadrar el balance, ¿verdad? Sí, respondí apretando el sobre. Tengo que volver. No vayas con las manos vacías, Diego, añadió él, entregándome una carpeta de piel negra. Aquí tienes la munición. Klein ha hecho un trabajo de cirujano. Contratos impagados de hace 25 años, deudas con la seguridad social que Ricardo creía prescritas y las irregularidades en la sociedad interpuesta con la que han comprado vuestra casa familiar. Úsalo con la precisión de un auditor. Regresé a Vitoria un martes de esos en los que la lluvia no moja, sino que cala los huesos. Pero ya no era el contable invisible que se ocultaba en un Seat León. Me alojé en un hotel de la Plaza de la Virgen Blanca, frente a los balcones acristalados que tanto amaba, y me preparé para el evento. La inauguración era en un local minimalista y carísimo cerca de la calle Dato. Al entrar, el lujo me pareció obsceno. Allí estaba mi padre, Ricardo, con una copa de vino de autor en la mano, riendo con un grupo de constructores y concejales. A su lado, Javi lucía un traje italiano que probablemente costaba 3 de mis antiguos sueldos mensuales, repartiendo tarjetas con una arrogancia que me revolvió el estómago. Me acerqué sin prisa. Cuando mi padre me vio entre la multitud, su sonrisa de vendedor de enciclopedias se desvaneció. Diego, tartamudeó, intentando recuperar el tono. ¿Qué haces aquí? Te dije que no nos causaras más problemas.
Ya te dimos lo que te correspondía. Una lección de vida que no te enseñaron en la facultad. Javi se dio la vuelta y se interpuso, tratando de ser intimidante. Venga, hermano, no nos montes un numerito aquí. Vete a casa, si es que tienes una. Me manto de imperturbable. Saqué la carpeta de Valerio y la puse sobre una de las mesas altas de cristal, abriéndola lo suficiente para que los empresarios de alrededor pudieran ver los sellos oficiales y los avisos de embargo. No vengo a pedir dinero, papá, dije con una voz clara y profesional, proyectándola para que los inversores más cercanos se detuvieran a escuchar. Vengo a entregarte una notificación de auditoría externa. Resulta que la sociedad con la que habéis comprado este local y el chalet de Armentia tiene deudas vinculadas a antiguas estafas en el Alto Aragón. Y esas deudas, gracias a una gestión que he realizado, acaban de ser reactivadas. El rostro de mi padre pasó de un rojo colérico a un gris ceniza en cuestión de segundos. ¿Estás loco? Eso es papel mojado. No lo es. Mi abuelo Valerio os manda recuerdos, sentencié con una media sonrisa. Y también le manda los documentos a la Hacienda Foral de Álava. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor. En una ciudad como Vitoria, donde todos se conocen y la reputación es el único aval real, el pánico empezó a extenderse. Los invitados empezaron a alejarse de mi padre y de Javi como si fueran portadores de una plaga. Les había quitado lo único que valoraban por encima de los billetes. Su estatus. Esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia hacia mi hotel, mi teléfono vibró. Era Klein. Diego, el banco ha bloqueado las cuentas operativas de la inmobiliaria tras la alerta por riesgo de blanqueo. El castillo de naipes ha empezado a caer. No sentí la euforia que esperaba. Solo sentí un inmenso alivio, como si por fin hubiera corregido un error contable que arrastraba desde el día en que nací. El ciclo se había cerrado. Un año después, el mundo que yo conocía se había desintegrado como un azucarillo en el café. El escándalo financiero en Vitoria no solo fue un golpe económico para mis padres, fue su muerte civil. Sin crédito y con la reputación manchada en cada rincón de Álava, perdieron el chalet de Armentia y la mayoría de sus activos en la inmobiliaria. Recibí llamadas, audios de WhatsApp y correos electrónicos de madrugada. Javi pedía ayuda entre hermanos y mi madre hablaba de errores del pasado, pero eran disculpas vacías, palabras nacidas del hambre y la desesperación, no del arrepentimiento real. No respondía ninguna. He aprendido que hay lazos de sangre que es mejor cortar a tiempo para que el resto del cuerpo pueda seguir viviendo. Mi abuelo Valerio falleció poco antes de que estallara la primavera en el Pirineo. Se fue en silencio, sentado en su despacho de la Torre de los Sauces, con la vista puesta en las montañas que tanto amaba. Murió en paz, sabiendo que la justicia se había cumplido y que el patrimonio de la familia estaba, por fin, en buenas manos. Tras el funeral, la abuela Elena me miró con una chispa de aventura que no le conocía. Decidió que la vida era demasiado corta para pasarla recordándolo todo en el mismo sitio. Me pidió que cumpliera con ella un viejo sueño. Dejar atrás el frío del norte y retirarse frente al mar. Hoy, mi realidad es radicalmente distinta. Me encuentro en Positano, en plena costa amalfitana. Vivo con Elena en una pequeña villa de paredes blancas que parece colgada de un acantilado sobre el mar Tirreno. Mis días ya no son bucles infinitos de datos grises, facturas de autónomos y balances de situación en una oficina sin luz natural. Ahora, mis mañanas transcurren ayudando a mi abuela en su jardín de limones y cuidando los jazmines que trepan por la fachada. Desde mi terraza, que ofrece una vista infinita al azul más intenso que he visto nunca, gestiono las inversiones familiares con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. A veces, cuando cae la tarde y el sol empieza a esconderse tras las rocas escarpadas de la costa, me quedo mirando el horizonte. El aire aquí huele a salitre y a cítricos.
Pienso en aquel contable gris que dormía encogido en un Seat León en un parking de Vitoria y me parece la historia de un desconocido, un personaje de una novela que cerré hace mucho tiempo. He comprendido que el perdón no es un mandato, sino una elección que requiere dignidad por ambas partes. No he perdonado a Ricardo ni a Javi, no por rencor, sino porque nunca hubo una intención sincera de enmendar el daño. Pero he descubierto algo mucho más valioso. La verdadera familia no es la que comparte tu ADN, sino la que te tiende la mano cuando no tienes absolutamente nada que ofrecer a cambio. Miro hacia el mar, donde el sol tiñe el cielo de un naranja encendido y violáceo. Sé que el camino fue doloroso y que el precio de mi libertad fue alto, pero al fin he encontrado mi lugar. Por primera vez en mi vida, no soy una sombra. Por fin, soy libre. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.